Calibración de instrumentos de medición de ruido. El ruido es el agente que más comúnmente se encuentra en los ambientes de faenas de producción. La exposición continuada puede producir pérdidas auditivas irreparables en las personas. Esta herramienta audiovisual tiene como finalidad entregar recomendaciones y técnicas relacionadas con la calibración de instrumentos y medición de ruido en ambientes laborales. El correcto uso de los instrumentos de medición de ruido, unida a una apropiada selección de los trabajadores a evaluar, nos entregará una base sólida para establecer claramente la magnitud de la exposición y de esta manera podremos establecer los mecanismos más óptimos de control a la exposición. Los dosímetros y sonómetros de ruido deben cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo número 594, que señala que las mediciones de ruido estable, ruido fluctuante y ruido impulsivo se efectuarán con un sonómetro integrador o con un dosímetro que cumpla las exigencias señaladas para los tipos 0, 1 o 2 establecidas en las normas IEC 651-1979, IEC 804-1985 y ANSI S.1.4 1983. Instrumentos de medición. El dosímetro de ruido es un instrumento que responde ante un sonido de una forma aproximada a cómo lo haría el oído humano. Este permite cuantificar y calcular la dosis de ruido a la que está expuesta una persona. Consta de un micrófono, un integrador y un sistema electrónico que traduce las variaciones de presión en el aire provocadas por el ruido, mostrando los resultados en un elemento de presentación o unidad de lectura. Por su tamaño son portátiles, lo cual permite medir todo tipo de ruidos tanto en puestos de trabajo fijos como móviles. El sonómetro de ruido es un instrumento muy parecido al dosímetro y que permite cuantificar objetivamente el nivel de presión sonora. En esencia, está compuesto por un elemento sensor primario, micrófono, circuitos de conversión y transmisión de variables y finalmente un elemento de presentación o unidad de lectura. El calibrador es un dispositivo que sirve para asegurar la fiabilidad de las mediciones realizadas con dosímetros y sonómetros. Su misión es generar un tono puro de nivel estable a una frecuencia predeterminada, tono puro que permite ajustar la lectura del dosímetro o sonómetro. En general, disponen de un selector que permite generar uno o más tonos a una frecuencia de 1 kHz. Verifique que los equipos tengan vigente su certificación, dosímetro, sonómetro y calibrador. En caso de caducidad, deberá contactarse con su proveedor para enviar a certificar en la fábrica o a un laboratorio acreditado. Revise el estado físico del cable del micrófono. No debe presentar roturas en su aislamiento. El micrófono no debe presentar deformaciones. La carcasa del dosímetro no debe presentar signos de golpes o partes sueltas. En caso de existir, envíe el instrumento al servicio técnico autorizado. Calibración de dosímetro Quest Q200. Encienda el instrumento presionando la tecla menú On-Off. Una vez encendido el instrumento, verifique el voltaje de las baterías. Para eso observe el display si muestra la señal LOBAT. Si muestra esta señal, cambie las baterías de su dosímetro. Luego presione las teclas Levels. Con una mano sostenga el micrófono y con la otra mueva suavemente el cable y observe que la lectura registre niveles bajos o en su defecto la señal Low. Si no cumple esta condición, su instrumento puede tener algún desperfecto en el cable o en las conexiones y debe enviarlo al servicio técnico autorizado. Verifique si el calibrador tiene baterías. Enciéndalo y mire la parte inferior de este. Si se enciende una luz roja, LOBAT, significa que tiene batería baja y debe cambiarla. Si usted realiza esta misma operación y no escucha un tono estable, puede ser que las baterías están absolutamente descargadas o que el calibrador tenga algún desperfecto. Cambie las baterías y enciéndalo nuevamente. Si no escucha un tono estable, quiere decir que el calibrador tiene algún desperfecto y debe enviarlo al servicio técnico autorizado. Antes de calibrar, usted debe borrar los datos almacenados en la memoria. Presione 2 veces la tecla menú On-Off y aparecerá la señal Res. Presione la tecla Enter hasta que aparezcan 4 guiones. Una vez borrada la memoria, revise los parámetros del equipo ingresando al Setup. Para realizar la calibración del instrumento, cuando la pantalla muestre la opción On Pause, presione una vez la tecla que indica con una flecha hacia arriba y aparecerá en la pantalla 114 Cal Pause.
Inserte completamente en el micrófono el adaptador de calibración e inserte en la cavidad del calibrador, de modo que calce perfectamente en profundidad y diámetro. Encienda el calibrador y luego presione la tecla Run Pause y aparecerá en pantalla la señal Cal. Cuando la calibración es realizada con éxito, aparecerá en pantalla la señal Pass. De existir algún problema en la calibración, aparecerá la señal Fine, que significa falla. Presione una vez la tecla menú On-Off y su instrumento está listo para realizar la evaluación de ruido. Calibración Quest Noise Pro. Encienda el instrumento presionando la tecla On-Off. Una vez encendido el instrumento, verifique el voltaje de las baterías. Para eso observe en el display si aparece la señal Lobat. Si muestra esta señal, cambie las baterías de su dosímetro. Cuando enciende el Noise Pro, aparecerá la pantalla Start. Si existe información almacenada en el instrumento, bórrela antes de realizar la calibración. Oprima el botón Restart y sostenga hasta que la pantalla indique que los estudios han sido borrados. Verifique las baterías de su calibrador. Si están bajas o descargadas, reemplácelas. Cambie al modo de calibración. Para ello, oprima el botón Cal. Luego, inserte completamente el micrófono en el adaptador e inserte en la cavidad del calibrador de modo que calce perfectamente en profundidad y diámetro. Encienda el calibrador, oprima la tecla Enter y ajuste con las flechas hasta el valor señalado en el calibrador. 114 dBA. Luego presione nuevamente la tecla Enter para salvar la calibración. Después de esto aparecerá en pantalla la historia de calibración con fecha y hora. De existir algún problema en la calibración, aparecerá la señal falla y significará que la calibración no ha sido salvada, permaneciendo el resultado de la calibración previa. Para volver a la pantalla principal, presione la tecla ESC. Antes de realizar la medición, debe revisar los parámetros ingresando al Setup el instrumento. Calibración sonómetro Quest modelo 2800. Para realizar la calibración del sonómetro 2800, lo primero que debe hacer es conectar el micrófono al equipo. Luego encienda el instrumento moviendo el switch On-Off. Una vez encendido el instrumento, debe verificar el voltaje de las baterías presionando el botón Battery y observar las barras que aparecen en la parte superior del display, rango de 0 a 60. Si las barras están debajo de la flecha de indicación, 5, debe reemplazar las baterías. El instrumento debe estar configurado de la siguiente manera: respuesta, response, en slow, filtro, waiting, en A, modo, mode, SPL y rango, range, 60-120 dB. Fije el adaptador de calibración en el micrófono y luego insértelo en la cavidad del calibrador de modo que calce perfectamente. Luego, encienda el calibrador y ajuste hasta el valor señalado en él, 114 dBA, con un destornillador de paleta, moviendo el tornillo que se encuentra en el costado izquierdo del instrumento. Para realizar la medición solo debe cambiar el modo a LEC. Sonómetro Larson Davis DSP-81. Para encender el instrumento, presione la tecla Run, espere algunos segundos hasta que finalice su autochequeo. Verifique el estado de las baterías presionando la tecla BAT. La lectura debe ser mayor que 7,5 volt. Si el valor es inferior, cambie las baterías. Seleccione el tono del calibrador en 94 o 114 dB. Inserte el micrófono en el calibrador y enciéndalo. Presione la tecla Slow para que en pantalla muestre el nivel de presión instantáneo. Ajuste el nivel del sonómetro de acuerdo al tono seleccionado anteriormente, 94 dBA o 114 dBA, manteniendo presionada la tecla Cal y simultáneamente con las flechas se debe buscar el nivel deseado. Medición en terreno con dosímetro.
Antes de iniciar la medición de ruido continuo o fluctuante, deberá verificar que la configuración del dosímetro esté de acuerdo a los siguientes parámetros. Escala dB/A. Tiempo de integración slow. Rango de medición 70-140 dB. Tasa de cambio Q igual 3, RT igual 0. Además, deberá determinar el tipo de ruido al que están expuestos los trabajadores, las fuentes generadoras de y los ciclos de trabajo. Con esto podrá planificar correctamente la medición. El dosímetro debe ser calibrado en terreno en las condiciones de temperatura, humedad relativa y presión atmosférica existentes. Antes de realizar la medición, usted debe identificar los grupos homogéneos de exposición. Luego, instale el dosímetro de ruido en el trabajador seleccionado y engánchelo a la correa o pretina del pantalón, parte posterior o lateral. Solo ante la imposibilidad de conectarlo de esta manera, deberá dejar en un bolsillo de chaqueta u overol que sea profundo, de modo que quede bien afirmado y protegido, para evitar que se caiga y se golpee. El micrófono del dosímetro debe colocarse sobre el hombro del trabajador, aproximadamente a 0.1 metro de la entrada del oído más expuesto a ruido del trabajador, o sea, escogiendo el lado de aparente mayor exposición. Además, debe señalarle al trabajador que el micrófono no se deberá cargar ni tocar. Una vez instalado, se deberá iniciar la medición presionando el botón correspondiente, Run. El tiempo de medición será de un mínimo de 3 horas, pudiendo abarcarse la jornada completa. En los casos en que el punto de ubicación del micrófono reciba corrientes de aire, como por ejemplo producto de la presencia de ventiladores o descargas violentas de aire, despiches, entonces el micrófono se deberá cubrir con una pantalla antiviento. Al cabo del tiempo programado de medición, debe retirar el dosímetro. Para ello, pulse la tecla Pause y luego retírelo del trabajador. Efectúe la lectura del equipo y anote el nivel de presión sonora equivalente, NEC, obtenido, normalmente correspondiente al valor registrado en la tecla ABG. Una vez finalizadas las mediciones, verifique la calibración del instrumento. Si existe una diferencia entre antes y después de realizada la medición de más de 1 dB, la medición deberá descartarse. No se preocupe, para eso estamos. Esté muy bien. Medición en terreno con sonómetro Quest 2800. Antes de realizar la medición, usted debe determinar el tipo de ruido al que están expuestos los trabajadores, las fuentes generadoras y los ciclos de trabajo. Con esto podrá planificar correctamente la medición. Al igual que lo realizado con el dosímetro de ruido, antes de iniciar la medición de ruido continuo o fluctuante, usted deberá verificar que la configuración del sonómetro esté de acuerdo a los siguientes parámetros. Escala dB/A. Tiempo de integración slow. Rango de medición 60-120 dB y nivel de medición LEC. La calibración del sonómetro debe ser realizada en terreno en las condiciones de temperatura, humedad relativa y presión atmosférica existentes. Antes de realizar la medición, usted debe identificar los grupos homogéneos de exposición. Si el trabajador realiza distintas tareas en diferentes lugares, la evaluación se realiza mediante la medición de los NPS equivalente en cada uno de ellos. El tiempo de medición variará según el tipo de ruido y las condiciones ambientales presentes en cada área. La determinación que se hace durante el estudio previo respecto al número de ciclos y o tareas realizadas, considerando el periodo de tiempo utilizado en cada una de ellas, es muy importante. Encienda el instrumento y sin la presencia del trabajador, ubique el micrófono del sonómetro en la posición que ocupa usualmente la cabeza del trabajador, sentado o de pie según corresponda, manteniendo siempre el micrófono a la altura y orientación a la que se encuentra el oído más expuesto del mismo. En los casos donde sea imposible efectuar la medición sin el trabajador, el micrófono del instrumento se deberá instalar en una esfera imaginaria de 60 centímetros de diámetro, la cual deberá rodear la cabeza del trabajador, tratando de no entorpecer la tarea realizada por el trabajador.
El tiempo de medición dependerá del tipo de ruido al cual está expuesto el trabajador. Para esto mida en intervalos no menores a 5 minutos sin resetear el instrumento hasta que la lectura se estabilice en torno a valores con variaciones menores a 1 dB/A. Esto se obtiene cuando la diferencia aritmética entre dos valores consecutivos de NPS, habiendo transcurrido los 5 minutos iniciales, sea menor a 1 dB/A, quedando como valor representativo para el tiempo y actividad medida el último NPS. Una vez finalizadas las mediciones, verifique la calibración del instrumento. Si existe una diferencia entre antes y después de realizada la medición de más de 1 dB, la medición deberá descartarse. Anote el valor de nivel presión sonora equivalente y apague el instrumento.